¿Sientes que tu vida de oración es rutinaria, vacía y aburrida? Bueno, entonces este video es para ti. Pienso que el tema de la oración es uno de los temas que más he predicado y ya llevo bastantes años hablando de este tema porque es uno de los temas vitales e importantes en la vida de todo hijo de Dios. El hijo de Dios que no tiene una conexión constante con Dios, pues cada vez se va a ir enfriando y apartando y pierde su rumbo. La oración es importantísima y pienso que cada uno de nosotros entiende lo importante que es orar. Por eso hoy no me voy a enfocar en eso, pero sí quiero decirles que muchas veces las personas no oran o no tienen interés en orar porque todavía no han comprendido la necesidad y la importancia que tiene la oración en la vida de toda persona. Mientras más nosotros nos empapemos del tema de la oración, estudiemos sobre la oración y escuchemos sobre la oración, vamos a ir cada vez más renovando nuestra mente y entendiendo la vitalidad y la importancia, y entonces eso va a hacer que nuestros hábitos empiecen a cambiar porque vamos a sentir una urgencia y una necesidad de orar. Entendemos entonces cuando no oramos algún día porque algo pasa, hay como una urgencia en nosotros porque sabemos que estamos corriendo un peligro cuando no oramos. Pero muchos de nosotros ya sabemos esto, incluso quisiéramos orar más, muchas personas quisieran mejorar su conexión con Dios, pero no logran hacerlo, su oración está en un estancamiento. Lo hacen generalmente más que nada por cumplir, pero no es algo que han llegado a disfrutar. Entonces quiero dar en este video algunos principios que van a parecer muy básicos, pero muchas veces cuando los entendemos, entonces la vida de oración de las personas, cuando yo se las comparto, empieza a cambiar. Por eso hoy quiero compartirlo con ustedes porque me ha ayudado en mi propia vida y ha ayudado a las personas con las que lo he compartido, y sé que el Señor va a usarlo para que cada vez más podamos tener una vida de oración viva y donde haya un fluir del Espíritu en nuestro tiempo de conectarnos con Dios. Entonces quiero empezar diciéndoles que necesitamos encontrar un tiempo adecuado dependiendo de nuestro estilo de vida, de nuestras responsabilidades y de la temporada donde estamos como personas individualmente. ¿Por qué? Porque yo sé que muchas personas escuchan que otras personas oran a cierta hora, o algunas veces hemos escuchado predicaciones que dicen que si no se ora a las 5 de la mañana, entonces no es agradable a Dios, que si no se ora apenas se inicia el día, no es agradable a Dios. Entonces hay personas que por la temporada en la que están, tienen hijos, tienen que levantarse a prepararle el lunch a sus hijos, a su esposo, para despacharlos para el trabajo, para la escuela, o tienen un trabajo donde entran muy temprano o etcétera, cualquier circunstancia de la vida, y se les complica en la mañana. Entonces hay una frustración porque en la mañana tratan de hacerlo y no logran conectar en la mañana. Usted tiene que ver cuál es la hora donde usted puede estar tranquilo y donde usted puede tener un tiempo que dedique para conectar. Porque cuando estamos de afán, cuando estamos preocupados por la hora, cuando estamos ansiosos, no podemos entonces dedicarle el tiempo a Dios, y por eso también se nos dificulta. Por eso, si usted es una persona que se le facilita más a las 10 de la noche, por ejemplo, hágalo a esa hora. O usted se le facilita más a las 2 de la tarde, hágalo a esa hora. Y aquí quiero pasar al siguiente punto. Necesitamos entender que esto se trata de una relación y una comunión individual y personal entre nosotros y Dios. No tratemos de invitar la vida de oración de otras personas. Eso es un gran error,
Por eso muchas personas no logran tener una vida de oración exitosa porque quieren hacer la vida de oración como la hace otra persona. Todos tenemos temporadas de la vida diferentes, llamados diferentes, temperamentos y caracteres diferentes. Necesitamos conectarnos nosotros con Dios y tener nuestra propia relación con Dios y permitirle al Espíritu Santo que Él sea el que vaya dirigiéndonos a nosotros personalmente. A veces hay personas que dicen, no, es mejor empezar la oración orando en lenguas por unos 20 minutos. Hay otros que dicen, no, hay que empezar cantando. Hay otros que dicen, no, hay que hacerlo a las 2, 3 de la madrugada. Hay otros que dicen, no, usted tiene que empezar arrodillándose y pidiendo perdón por sus pecados. Muchísimas personas tienen su opinión y eso es respetable. ¿Por qué? Porque es lo que a ellos les funciona. Entonces necesitamos entender algo muy, muy importante, y es que Dios es un Dios personal. Él no se encierra en una caja, en un molde. Dios tiene una multiforma de gracia. A Él le gusta tener una relación fresca y genuina y diferente con cada una de las personas. Por eso Él no nos creó iguales a ninguno. Todos tenemos nuestras huellas dactilares diferentes, el iris de nuestros ojos, nuestro ADN, etcétera. Tenemos todos diferencias, nadie es igual a nadie. Por esa razón no tratemos de imitar a otros hombres, mujeres de Dios. Gloria a Dios por sus consejos, por su vida, por su manera de cómo oran, que claro, nos edifican, sus testimonios nos ayudan, pero es un error tratar de ser otra persona. Esto completamente nos frustra, porque entonces no vamos a poder hacerlo igual. ¿Por qué? Porque Dios tiene un diseño diferente para nosotros. Somos diferentes todos. Entonces te invito que empieces por ahí, a empezar a edificar tu propia vida de oración, tu propia conexión con Dios, tu propia relación con Dios, que no se parece a la de nadie más, sino que tú y Dios van a poder empezar algo fresco y algo nuevo. Y si no lo haces igual que el resto de las personas, no importa, porque al final del día, y aquí voy a mi siguiente punto, esto se trata de conectar con Dios. Este es un punto muy importante, porque lamentablemente a veces pensamos en la oración como un rito, como algo que tenemos que hacer, que es obligatorio, que entendemos que Dios nos lo pide, que sabemos que es para nuestro bien, pero no nos damos cuenta que la oración no es el fin como tal, sino que solo es un medio, solo es un instrumento para la meta y el fin real, que es conectar con Dios. Entonces muchas veces tratamos de orar diciendo las mismas palabras que escuchamos en la congregación. Es diferente la manera cuando uno ora en la congregación, que eso es vital, importantísimo, por favor, no hay que dejarlo de hacer. La intercesión en la congregación, cuando todos unidos como congregación oramos, eso tiene mucho poder. Y entonces generalmente tendemos a querer orar en la casa como lo hacemos en la congregación, y esto es algo que nos frustra, porque entonces nos limitamos, porque de pronto no tenemos la misma facilidad de palabras que tiene los pastores o el hermano y la hermana que oran. Tal vez no tenemos esa conciencia de palabras elevadas, o no conocemos la Biblia, los salmos de tal manera para recitarlo como lo hacen los hermanos en la iglesia, y entonces nos sentimos limitados. Hay personas que me dicen, se me acabaron las palabras, yo quiero orar mucho, pero trato de orar y se me acaban las palabras. Bueno, esto es porque estamos tratando de hacer la oración de una manera que es ritualista y no con el fin. ¿De qué se trata la oración? Por favor, esto es bien importante que lo entendamos. Se trata de conectar con Dios. Ese es el punto, de que tú puedas llegar a un momento donde tú tengas una conexión con Dios, donde tú conectes con Dios, donde tu corazón, tu espíritu puedan conectar con Dios. No es que Dios te quiera tener a ti en un cuarto y que te quiera tener a ti
ahí diciendo palabras, y a veces eso es lo que hacemos y no entendemos que realmente la razón, la meta, la razón por la que estamos pasando ese tiempo con Dios es para conectar con Dios. Entonces, no se puede conectar con Dios si no somos genuinos, si no usamos nuestra propia personalidad, si no usamos nuestras propias palabras, si no usamos nuestra propia manera de pensar, si no abrimos nuestro corazón. Entonces, por favor, ya olvidémonos de esa manera ritualista. Padre, venimos delante de ti en esta hora, en el nombre del Espíritu Santo, venimos a rogarte porque tú, hermanos, necesitamos empezar a saber que Dios lo que quiere es que seamos genuinos, como somos siempre. Incluso que vengamos con nuestras debilidades, con nuestras luchas, con nuestras batallas, que podamos abrir nuestro corazón para decirle: Señor, me siento mal, no sé orar. Eso es una cosa que yo siempre oraba al principio, no sé cómo se hace esto, solo lo que yo quiero hacer es conectar contigo. Y esto es bien importante que nosotros entendamos que esa es la razón por la que realmente oramos. Y si no conectamos con Dios, así oremos 2, 3 horas, pero nunca conectamos con Dios, al final del día todo esto no va a valer la pena. Entonces, este es un tiempo donde tú tienes que llegar a ese lugar a solas, a abrirle tu corazón a Dios. Y es importante por eso que celosamente tengamos un tiempo todos los días a solas, donde tengamos la libertad de hablar sin que nadie nos oiga. Y quiero leerles este pasaje que está en Mateo 6:6, que dice: pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará en público. Como les decía anteriormente, la oración en grupo con otras personas, en comunidad, en la congregación es muy importante, pero tiene que haber una oración en lo privado. Hay personas que me han dicho, me han acercado, cuando les pregunto: ¿estás orando? Me dicen: sí, yo oro con una compañera de oración en la mañana, o tenemos un grupo de oración que nos reunimos por teléfono a tal hora a orar. Eso es buenísimo, eso es excelente que hacerlo, pero eso no va a reemplazar nunca tu oración en privado, porque como lo leímos, nuestro Padre está interesado. Y esto es bien importante. Otro punto importante, saber que Dios está interesado en conectar con nosotros, interesado en comunicarse con nosotros. Por eso Él deja la oración, porque ese es todo el fin de esta, conectar con Dios. Y entonces a veces personas llegan con una actitud como pensando de que están teniendo que rogarle y mendigarle a Dios para que Dios los oiga, porque Dios está muy ocupado, y realmente es una molestia para Dios tener que ponerles cuidado. Y esto no es así. La Biblia nos muestra lo contrario, un Dios que anhela estar con nosotros, un Dios que le gusta, que nos está esperando, dijo Jesús, en lo secreto, nuestro Padre, para entonces tener esa comunión con nosotros. Pero mire, dice: tu Padre que está en lo secreto. Esto nos habla de familiaridad, que tenemos que ir con Dios como si fuera nuestro Padre, no como de pronto ese ser juez, porque a veces eso pasa, que lo vemos como un juez y no lo vemos como nuestro Padre amoroso. Hay que ver a Dios como Él es en su totalidad, todos sus atributos. Sí, Él es un juez, le gusta la santidad, pero Él es un Padre bueno, amoroso, que desea y anhela nuestro bien, nuestro bienestar, y que Él quiere compartir contigo. Entonces es bien importante que en ese tiempo abras tu corazón. Yo antes pensaba que para todo el mundo eso era normal, abrir su corazón con Dios, contarle todas sus penurias, todas sus dificultades, pero entre más he hablado con personas me doy cuenta que hay personas que no están acostumbradas a abrir su corazón, porque correctamente yo soy de las personas que creo que no hay que abrirle nuestro corazón en totalidad a absolutamente nadie como lo hacemos con Dios, porque con Dios lo podemos hacer de una manera
que con absolutamente nadie lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque Dios no nos juzga y Él ya sabe lo que hay dentro de nosotros, y podemos confiar que si nosotros le contamos a Dios, Él no va a cambiar su manera de percibirnos o de vernos, sino que al contrario, Él nos va a sanar, nos va a libertar y nos va a dar dirección o corrección, o nos va a moldear para que nuestra vida sea mejor. Entonces, hay veces, obviamente, no estamos acostumbrados a abrir nuestro corazón. Yo lo hago con Dios y siempre el Señor pues así me ha llevado, pero hoy quiero compartir este punto importante contigo. Si tú no estás acostumbrado a hacerlo, empieza a hacerlo, porque eso, wow, eso va a traer una transformación a tu vida. Empieza a abrir tu corazón, a decirle, de pronto al principio puede ser un poco difícil para ti, pero empieza a decirle a Dios cómo te sientes, qué estás pensando, cuáles son tus luchas, tus temores, tus batallas, tus culpas, ¿no? Y todas esas cosas, cuando tú empiezas a abrirte con Dios, entonces eso empieza a traer un fluir del Espíritu y una sanidad tremenda. A veces contándole a Dios cosas, como te sientes, vas a llorar y ahí el Espíritu va a venir a consolarte, a sanarte, a libertarte. Entonces, eso es lo más importante, y pienso que en esa parte es la que mucha gente se siente estancada en la oración, porque tiene un tipo de oración superficial, o sea, no están conectando su corazón con el de Dios. Y para conectar con otro corazón, en este caso con el de Dios, hay que ser genuinos, hay que abrir nuestro corazón, hay que quitar todas las barreras. Por eso es importante un lugar donde nadie nos oiga, para que podamos contarle a Dios, así sea lo más vergonzoso, así sea lo más que para nosotros sea que no queremos que nadie lo sepa, porque entonces ahí es donde se empieza a formar esa intimidad. Entonces eso es muy importante, te recomiendo que lo empieces a hacer. Por ejemplo, si nosotros vemos en los salmos de David, los hijos de Coré, Asaf, todos ellos, esa era la manera como ellos escribieron esos salmos. Ellos abrían su corazón, le contaban a Dios sus debilidades, sus enojos, cómo se sentían, lo que estaban viviendo. En los salmos podemos ver un reflejo de personas que abrían su corazón contándole a Dios sus problemas y cómo se sentían. El siguiente punto es que necesitamos entender que este tiempo no es un tiempo rutinario o un tiempo de monotonía, porque Dios no es un Dios monótono o no está encasillado en una caja o en un molde. Muchas veces este es el error que cometemos, y por eso también nos estancamos en la oración. ¿Por qué? Porque estamos queriendo que siempre el tiempo de oración sea el mismo. Y esto a mí, les confieso que hubo un tiempo que me costó entenderlo. ¿Por qué? Porque había momentos donde uno se acostumbra a orar de una manera, porque es la manera donde uno más recibe, donde uno siente que conecta con Dios, y esto es excelente. Pero el problema es que como Dios no es rutinario, Él se quiere mover a otras cosas, y entonces nosotros queremos seguir en lo mismo, y entonces ahí es cuando ya no conectamos igual y entonces empezamos a aburrirnos. Entonces esto es súper importante y quisiera tener más tiempo para compartirlo, pero lo voy a tratar de compartir muy rápido. Miren, van a haber tiempos donde usted va a sentir interceder, o sea, orar por otras personas. Si usted llora por la gente que está perdida, usted llora por su prima, usted llora por el hermano de la iglesia que está en problemas, usted llora por su pastor, usted quiere orar por otros, y eso es un tiempo muy lindo, porque usted recibe de Dios. Pero van a haber otros tiempos donde usted va a hablar en lenguas y de repente usted va a ser lleno del Espíritu y usted va a estar tirado en el piso y usted va a sentir un fuego tremendo, usted va a ver visiones, y wow, esos tiempos son mis favoritos. El problema es que yo antes quería que siempre mi oración
tuviera esos tiempos, pero me di cuenta que no, que Dios no trabaja así. Luego hay otros tiempos donde uno está muy atribulado, donde uno está muy herido, donde uno tiene problemas y a veces uno nada más está en silencio, pero el estar ahí en silencio llorando, wow, viene el Espíritu Santo y lo consuela a uno, y son tiempos de silencio, donde no hay que estar diga palabras, sino nada más uno está ahí en silencio, llorando, derramando su corazón sin decir palabras, y entonces ahí el Espíritu ya está haciendo algo, ya estás conectando con Dios. Luego hay otros tiempos de silencio que son diferentes, que son tiempos de esperar. A mí una temporada me tocaron mucho esos tiempos y los disfrutaba en cantidades, que es que, y todavía a veces el Señor tengo que estar pendiente qué es lo que Él quiere hacer cada día, pero a ver, lo que pasa en esos tiempos de silencio es como que entras a un lugar a donde Dios habita. Entras en la presencia de Dios y como que quieres quedarte quieto porque no quieres salirte de ese lugar, y es impresionante porque estás en silencio, no quieres hablar nada porque no quieres que ese tiempo acabe, y entonces estás nada más esperando, estás allí en la presencia de Dios y estás nada más esperando a ver si Dios te va a decir algo, pero es algo que se disfruta muchísimo. Bueno, yo disfruto esos también una cantidad. Entonces a veces cometemos el error que pensamos que siempre tenemos que estar hablando. Y entonces cuando no tenemos nada más que decir, entonces nos cansamos, nos frustramos, sentimos que no estamos conectando. Y es porque entonces esas palabras están siendo forzadas. Ese es el error de tratar de orar en la carne, de tratar de orar en nuestra humanidad. Eso no hay que hacerlo, hay que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Hay que orarle al Señor y decirle: Espíritu Santo, enséñame a orar, dime cómo debo orar, ayúdame a ser dirigido en mi tiempo de oración, y van a ver cómo ustedes empiezan a ser sensibles y sabiendo que Dios no es monótono, que Él puede hacer muchas cosas, entonces ustedes se van a abrir. Hay otros tiempos que pasan que uno quiere adorar, a Dios, cantar, ahí pone uno unas alabanzas ungidas y cantas, adoras a Dios, vienen los ángeles a cantar contigo, ¿verdad? Esa canción que pusiste te tocó de una manera tremenda para lo que tú estás viviendo en el momento y lloras y Dios te habla con esa canción o te dice algo en medio del canto. Esos son otros tiempos. Luego vienen los tiempos de alabanza, donde danzas, ¿verdad? Estás danzando y en medio de esas danzas de pronto empiezas a hacer guerra espiritual, ¿verdad? Eso también pasa mucho. O te viene un gozo de danzar y te llenas de mucho gozo, aunque estés pasando por momentos difíciles, y sales muy gozosa de ese lugar, ¿verdad? También hay otros tiempos que son tiempos de guerra espiritual, donde estás viviendo temporadas de lucha y el Espíritu te lleva a que reprendas, a que canceles, a que rompas, a que empieces a hacer guerra espiritual en contra de las tinieblas, en contra de todas esas cosas que te están enviando, el enemigo está tramando contra ti, y ahí el Espíritu te empieza a dar un fluir. Ojo, es un fluir que no es de nosotros, porque si nosotros, claro, nosotros lo podemos empezar a hacer con palabras, pero no es igual cuando el Espíritu empieza a darnos ese fluir, que hasta uno empieza a orar cosas tremendas que el enemigo está haciendo en lo oculto y uno no sabe, pero ahí el Señor se lo empieza a dar. Hay otros tiempos que es de orar en lenguas. Wow, que es muy lindo. Oras en lenguas y a veces el Señor te empieza a dar la interpretación de lo que tú estás orando en lenguas, y ahí el Señor también te habla, te ministra y todo eso, ¿verdad? Hay otros tiempos que son tiempos donde tú estás de luto, estás triste, estás abatido, y entonces ahí es un tiempo donde le dices: Señor, ayúdame a perdonar, perdona a tal persona. Es un tiempo de sanidad. Otros tiempos que son tiempos de sanidad, el Señor te recuerda cosas que viviste en tu niñez, que te marcaron, y entonces ahí el Señor empieza a ministrarte. Ven todas las cosas que yo les estoy diciendo, y hay mucho más, o sea, no acabaríamos hoy, pero el punto que yo les quiero llevar es que tenemos que abrir nuestra mente. Necesitamos saber que Dios quiere pasar tiempo con nosotros, pero no siempre lo mismo. No siempre que estemos allí en lo mismo. Entonces por eso tenemos que abrirnos a que el Espíritu Santo nos ayude a fluir. Hay veces que personas dicen: no, me cuesta entrar, llego y siento que no estoy conectada para nada.
Puedes usar música para conectar o otra cosa, y este es otro tip que les quiero dar. Tú tienes que encontrar la manera como tú conectas con Dios. Todos somos personas diferentes, ¿verdad? Entonces siempre tienes que estar buscando qué funciona contigo y buscar ese momento fresco con el Espíritu. Hay personas que les funciona mucho ir a la naturaleza, estar solas en la naturaleza, respirando la naturaleza o caminando, y ahí se les hace más fácil conectar con Dios. Hay otras personas que conectan mucho con Dios cuando escriben. Y para todos los que tienen eso, se los quiero dejar aquí, porque inténtalo. Si tú sientes que definitivamente tu vida de oración no va ni para atrás ni para adelante y tú quieres decir, bueno, ¿cómo puedo salir de ese estancamiento? Empieza a escribir. Agarra un cuaderno y agarra un lapicero y empieza a escribir. No medites lo que vas a escribir. Y agarra ese cuaderno y luego que nadie lo vea, para que, o tíralo, quémalo, lo que sea, si no quieres que nadie obviamente vea lo que tú vas a hablar con el Señor. Pero no importa la ortografía, no importa la puntuación, no importa nada, nada más el hecho es de empezar a fluir en la escritura. Porque hay muchas personas que se expresan mejor escribiendo. Entonces, hay muchas personas que yo he conocido así. Yo lo he intentado, no me funciona tanto a mí, pero en ocasiones cuando siento que Dios me va a hablar algo y no lo tengo muy claro en mi mente y empiezo a escribirlo, eso me ayuda bastante. Entonces, si tú dices, bueno, yo quiero tratar algo nuevo, vamos a tratarlo de escribir, nomás agarra un cuaderno y empieza. Esto es un ejemplo, ¿no? Hola Señor, ¿cómo estás? Estoy tratando esto de escribir, es algo nuevo para mí. Y ahí no te preocupes, ahí dale, que ahí el Señor te va a empezar se va a empezar a conectar contigo, el Espíritu te va a dar palabras y es algo muy bonito. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir ya para terminar? Por favor, nunca lo dejes de intentar, porque una de las cosas que traen más satisfacción al ser humano es poder tener una relación viva y fluida y fresca con Dios. Él lo quiere hacer contigo. Esto no se trata de una religión. Hermano, la religión no sirve de nada, el ritualismo no sirve de nada. Lo único que transforma y cambia es una relación viva con Dios. Así que yo te doy todos estos tips para que los practiques y para que te propongas y digas, bueno, Señor, quiero ahora tener algo nuevo, algo fresco contigo. Espero que este video te haya ayudado. Por favor, compártelo, dale like y nos vemos en un siguiente video.